Bien, acá nos quedamos en el video anterior. Ya tenemos definida una relación estequiométrica, eso se llama lo que hicimos en el balanceo. Definir una relación, es decir, pongo 4 moles de aluminio para que reaccionen con 3 moles de oxígeno molecular y eso me da exactamente 2 moles, y hago énfasis en la palabra exactamente, 2 moles de óxido de aluminio. Sin embargo, yo no pongo necesariamente 4 moles y 3 moles. Yo puedo poner la cantidad que quiera, tal cual como, por ejemplo, en una receta de cocina. Ustedes no tienen por qué seguir la receta al pie de la letra, sino que si quieren hacer más o menos cantidad, hacen una proporción de lo que dice la receta según el fabricante. Bueno, acá lo mismo, yo en realidad estoy poniendo 4 gramos de cada reactivo. Entonces mi pregunta es, eso, en moles, ¿cuánto es? Perfecto. Y acá entonces viene el primer tema que tenemos que ver en este ejercicio que condensa muchos temas y es el tema de la pureza. Bien, ahora dibujo un par de anotaciones y prosigo. Bien, acá dejé una anotación con una definición y un calculito rápido que vamos a necesitar y es la pureza. Entonces, la vamos a definir como la cantidad de gramos de reactivo puro que yo coloque en una cantidad de muestra arbitraria. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo, por ejemplo, estar colocando una cierta cantidad de sustancia que puede no necesariamente coincidir esa cantidad de sustancia con todos los gramos que estoy poniendo de reactivo puro. Eso puede tener impurezas, eso puede tener otra cantidad de especies que la verdad que a mí no me interesan. A mí lo que me interesa es específicamente, en este ejemplo, es el aluminio. Y a mí me indica una pureza del 95%. O sea, si yo pongo, en este caso, como es porcentaje, la pureza se mide en porcentajes, es por 100, ¿no? Si yo pongo 100 gramos de una muestra arbitraria, en realidad yo estoy poniendo efectivamente 95 gramos de mi reactivo puro, que en este caso es el aluminio. ¿Sí? Eso es lo que me indica la pureza. 100 gramos que yo pongo de mineral, en este caso, me van a coincidir con 95 gramos de aluminio. Y eso me cambia todas las cuentas para tener en cuenta. Entonces, si yo pongo 4 gramos de la muestra, en realidad voy a tener un poco menos de aluminio. Acuérdense eso, la cantidad de gramos de reactivo puro que hay en cada X cantidad de gramos de muestra. Como ese porcentaje, ese X va a ser en 100. Bien, esto me da un valor que es, ya lo tengo que calculado acá, 3,8 gramos de aluminio. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, yo en realidad por cada 4 gramos que estoy poniendo de lo que yo pienso que es mi reactivo, en realidad me reaccionan 3,8 gramos. ¿Por qué? En estos 4 gramos, el reactivo aluminio, hay 3,8 nomás. Ese 0,2 gramos que resta para llegar a 4, no me interesa qué es, no me reacciona. Son impurezas, otros reactivos, no lo sé. Entonces, para que tengan en cuenta, vamos a poner acá en realidad, no son 4 gramos, son 3,8 gramos, para que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar a utilizar este número, 3,8 gramos, que es el que realmente tenemos. Perfecto. Entonces, estos 3,8 gramos es lo que a mí me interesa, junto a los 4 gramos que tengo acá de oxígeno, pasarlo a moles, para ver qué relación estequiométrica, que tengo acá, la que tengo acá arriba, ¿no? Uy, ahí va. Esta relación estequiométrica la quiero pasar a moles para saber cuántos moles estoy poniendo de cada uno y por consecuencia cuánto se me va a generar de esto. Entonces, eso lo vamos a hacer con los pesos moleculares, molares, que los tengo anotados acá abajo, y es, como bien dice el nombre, muy intuitivo, es la cantidad de gramos que ocupa un mol de esa sustancia. Para el aluminio es este, para el oxígeno molecular es este, para el óxido de aluminio es este. Entonces, yo sé que 4 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de oxígeno. ¿Y a mí qué me interesaría saber? Bueno, ahora vamos a ver por qué me interesa saber esto. Pero me interesaría saber a mí 3,8 gramos de aluminio con cuánto reaccionan.
¿no? Pero yo tengo moles acá. Y acá tengo moles. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente con el dato del peso molecular, vamos a convertir estos datos, lo vamos a convertir a gramos, ¿no? O sea, si yo sé que, vamos un poquito más para arriba, si se ve toda la pantalla. Yo sé que 26,98 gramos tiene un mol. 4 moles, ¿cuántos gramos tiene? Bueno, hago 26,98 por 4. Esto me da 107,92 gramos. O sea, 4 moles equivalen a 107,92 gramos. Y 3 moles, bueno, de oxígeno. Si yo sé que 32 gramos ocupa un mol, entonces 3 moles, ¿cuánto ocupan? Bueno, el cálculo me dio 32 por 3, 96 gramos. Perfecto. Entonces, es lo mismo decir que 4 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de oxígeno, y es lo mismo decir eso que 107,92 gramos de aluminio reaccionan con 92 gramos, perdón, con 96 gramos de oxígeno. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, solamente que en dos lenguajes diferentes. Bueno, ¿cuánto puse yo realmente de aluminio en realidad? 3,8 gramos. Ojo, no son los 4 iniciales, porque tenemos acá el dato de la pureza. Son 3,8. Perfecto, entonces, ¿con cuántos gramos de oxígeno me reaccionaría? Bien, hago 3,8 por 96 dividido 107,92. Yo acá estoy haciendo el cálculo con la calculadora, ¿eh? No es que lo sepa de memoria. Bien, y esto me da la siguiente cantidad. Me da 3,38 gramos de oxígeno. Entonces, fíjense, esto es muy importante, porque en realidad vamos a volver un cachito para arriba, porque a todo esto, ¿qué es lo que quería yo llegar? Al concepto de reactivo limitante. Porque, y que lo vamos a definir, ahora yo voy a hacer un par de anotaciones y lo defino acá al costadito. Pero fíjense lo siguiente, ¿cuánto puse yo en realidad de oxígeno? 4 gramos. Pero para reaccionar con estos 3,8 de aluminio, ¿cuánto necesito? 3,38. O sea, yo estoy poniendo más cantidad de oxígeno del que yo necesito para reaccionar con esta cantidad de aluminio. Entonces, vamos a definir, ahora yo voy a hacer una pausa y vamos a definir qué es reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero en este caso, yo voy a tener un exceso de oxígeno al estar poniendo más cantidad de la que yo requería para reaccionar con esa cantidad de aluminio. ¿Sí? Sigo, hago una pausa y anoto lo siguiente. Bien, acá anoté una segunda definición que es el concepto de reactivo limitante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos volver a la fórmula original y esto está todo muy lindo. 4 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de óxido de aluminio. Muy lindo, muy hermoso. Pero esto es una relación estequiométrica que se considera perfecta. Justamente es estequiométrica. Todo esto que yo pongo de aluminio reacciona con todo esto que yo pongo de oxígeno y me da exactamente, y por eso yo hice énfasis en la palabra exactamente, esta cantidad de óxido de aluminio. Pero puede pasar que no específicamente ponga relaciones, cantidades estequiométricas. Puede pasar que yo ponga menos o más de alguno de los reactivos de lo que yo necesito. Y ahí entra el concepto de reactivo limitante. ¿Saben qué? Esto lo dejo acá. Acá entra el concepto de reactivo limitante. El reactivo limitante es el reactivo que detiene la reacción por la falta que él hace. Hay un impedimento material en la reacción para seguir continuando. Alguno de los dos reactivos que yo estoy poniendo puse de menos. Entonces, como yo puse de menos, no voy a tener la cantidad que esperaba de la relación estequiométrica, ¿no? Que en el caso de la relación estequiométrica de esta reacción es 4 moles de aluminio con 3 moles de oxígeno me dan 2 moles de esto. Si yo pongo menos cantidad de alguno de los reactivos, voy a tener menos cantidad, evidentemente, de mi producto, porque no puse lo suficiente para que reaccione estequiométricamente.
Y esto se aborda de la siguiente manera. Si yo sé que tantos moles reaccionan con tantos moles, entonces, si yo pongo, esto se puede llegar de dos formas equivalentes, como hicimos en el paso anterior o como estoy haciendo ahora. Si yo tengo 3 moles de oxígeno, que son 96 gramos, que reaccionan con 107,92 gramos de aluminio, si yo pongo 4 gramos de oxígeno, ¿con cuánto reacciona? Bueno, eso, ya hice el cálculo, me da 4,49 gramos de aluminio. Es decir, para que reaccionen completamente los 4 gramos de oxígeno, yo necesitaría 4,49 gramos de aluminio. Pero ojo, ¿cuántos puse yo realmente? Volvamos para atrás. 3,8. Y yo necesito, para que reaccionen con estos 4 gramos, yo necesito 4,49. O sea, mi reactivo en defecto o reactivo limitante, en este caso es el aluminio, porque puse menos del que necesitaba y es el que efectivamente me va a detener la reacción cuando se consuma todo. Y el oxígeno va a ser el reactivo en exceso porque una vez que se haya consumido todo el aluminio me va a sobrar oxígeno que no se consumió. ¿Sí? Y las cuentas que yo vaya a hacer, las relaciones estequiométricas, las voy a hacer siempre con el reactivo limitante, con el reactivo en defecto, que es el que efectivamente me dice cuándo se para la reacción y el que me va a determinar cuánto se me va a generar del producto. ¿Sí? Pudimos haber llegado, de hecho nosotros llegamos de una manera equivalente al mismo concepto, y es decir, bueno, si 107,92 gramos de aluminio reaccionan con 96 gramos de oxígeno molecular, bueno, si yo pongo 3,8 gramos de aluminio, necesito 3,38 gramos de oxígeno molecular, pero yo puse, ¿cuánto? 4 gramos, entonces a mí me sobra, yo tengo bocha de oxígeno para utilizar. Entonces, de las dos maneras llegamos a la misma conclusión. Acá llegamos a la conclusión de que este es el reactivo en exceso y mediante una forma análoga, acá llegamos a la conclusión de que este es el reactivo limitante. Entonces, corto acá y seguimos en el próximo video.